La aterradora historia de Annabelle. Varios son los fenómenos paranormales atribuidos a una dulce e inocente muñeca de trapo, más conocida como Annabelle, una muñeca preciosa que se ha hecho muy popular debido a las historias de los Warren, específicamente las películas de Annabelle y Annabelle regresa a casa, y recientemente ha causado revuelo debido al lamentable fallecimiento de su cuidador a cargo, Dan Rivera. Creamos en fantasmas o no, este tipo de historias siempre van a causar una gran fascinación y curiosidad, especialmente para los amantes del misterio y del terror. Ver películas de terror siempre va a ser algo emocionante. Dan Rivera era parte de la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. Lamentablemente falleció el pasado 13 de julio en un hotel en Gettysburg. La sociedad tenía 3 fechas programadas con sold out en esta ciudad desde el viernes hasta el domingo y hacían parte de su tour nacional llamado Devils on the Run. Debido a problemas de zonificación, el Museo de Ocultismo de los Warren había sido cerrado. Esta organización de investigación paranormal fue creada por los mismos Warren y después del deceso de esta pareja de investigadores, su hija y el yerno quedaron a cargo del museo y de la organización. Pero en 2020, debido a problemas de zonificación, tuvieron que cerrar el museo. Y ahora se dedican a realizar giras en donde exponen todos estos objetos demoníacos de la colección original de los Warren. El miércoles 16 de julio, la Policía Estatal de Pensilvania publicó un informe. Se trataba de un hombre de 54 años de edad que fue encontrado en su habitación de hotel en Strabane Township, en el condado de Adams. Ese día en la mañana, Dan les dijo que no se sentía nada bien, que se sentía un poco enfermo y decidió regresar a su habitación. Poco tiempo después, el personal del hotel lo encontró sin vida en el cuarto, por lo cual llamaron a los servicios de emergencia. Ellos atendieron al llamado, pero Dan Rivera estaba inconsciente. Le dieron reanimación cardiopulmonar sin éxito y reportaron que en el cuarto no había nada fuera de lo usual. No había indicios de violencia, no había indicios de sustancias, no había indicios de que hubiera podido ser víctima de algún tipo de crimen, así que declararon que van a hacer la investigación correspondiente y su autopsia estará lista entre un periodo de 60 a 90 días. Dan Rivera era originario de Bridgeport, Connecticut. Él sirvió y era un veterano del ejército de los Estados Unidos y tenía más de 10 años de experiencia en investigaciones paranormales. Según el mismo Dan, él comenzó a interesarse en todo este mundo paranormal debido a que desde muy pequeño fue testigo de fenómenos inexplicables y dedicó una gran parte de su vida a investigar todas estas cosas tan extrañas. También tenía conocimientos sobre rituales de santería. Esta persona era muy cercana y trabajaba con los Warren y se encargó de que todas estas leyendas y todas estas historias paranormales nunca fueran olvidadas y comenzó a compartir sus videos que se hicieron muy virales en redes sociales. Dan trabajó como productor y consultor en algunos programas de televisión como programas para Netflix llamado 28 Days Haunted. El mismo Dan Rivera estaba muy emocionado por la gira que estaban realizando ya que había sido su propia idea. Ya habían hecho un sold out en varias ciudades y tienen varias fechas programadas para lo largo del año. Sus amigos y compañeros de la organización hicieron un comunicado público diciendo que estaban muy devastados por su pérdida. Dan había sido una parte muy importante de este equipo durante más de una década. También dijeron que había sido un gran amigo, muy compasivo, muy leal y muy dedicado. Respecto a las fechas que estaban programadas, dijeron que iban a seguir adelante con el calendario ya que así lo habría querido el mismísimo Dan. Su propia esposa realizó una publicación en Facebook donde agradeció a todos los fans y devotos del fenómeno paranormal. Dijo que Dan había sido una persona increíble, un esposo maravilloso, había sido padre de 4 hijos y que agradecía mucho el respeto y la admiración que las personas tenían hacia su trabajo. Según el jefe adjunto de la oficina forense del condado de Adams, Scott Pennewill, dijo que la muerte no está relacionada con ningún fenómeno paranormal. Más bien todo apunta a que pudo tratarse de un paro cardiorrespiratorio. Algo que tal vez sea relevante que quedó en el reporte de las emergencias médicas es que al momento de atender este llamado, Dan Rivera estaba solo en su habitación de hotel. No estaban presentes ninguno de los objetos demoníacos que hacían parte de la gira. Es decir, en ese mismo cuarto de hotel no estaba Annabelle ni ninguno de los otros objetos poseídos por entidades. Y realmente no se puede saber si esto pudo haber sido producto de algo paranormal o no. Pudieron haber sido simplemente causas naturales, pero pues la teoría de los fantasmas siempre nos va a llamar la atención. Hay que esperar al informe oficial de la autopsia donde revelarán las causas de muerte. Y aunque ya sabemos que hay muchas historias de los Warren que hay que tomarse con pinzas porque ya sabemos que algunos de los materiales fueron producidos por ellos, pues contrario a esto siempre va a resultar entretenido imaginarse estas historias de terror que realmente sí llegan a causar un miedo en tu psique.
Así que como siempre, cada quien es libre de elegir qué creer y qué no. Muy seguramente muchos hemos conocido la historia de Annabelle inspirada en los relatos de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Se supone que la historia de Annabelle está inspirada en un caso de la vida real, y aunque en la película no abordan todos los fenómenos que estarían relacionados a la propia Annabelle, hay algunas otras historias que resultan interesantes y están relacionadas con esta pequeña muñeca. La Annabelle original no es una muñeca de porcelana como la mostraron en las películas. Esta muñeca la utilizaron debido a derechos de copyright, y aunque la hicieron ver muy escalofriante para la película, en la vida real es un poco más inocente y se ve pues muy tranquila. Pero ¿qué es lo que pasa con este juguete? Se supone que originalmente la historia de Annabelle comienza en la década de los 70s. Una chica llamada Donna, estudiante de enfermería, comparte apartamento con una de sus mejores amigas, Angie. Donna y su mamá tienen una relación muy cercana, y debido al cumpleaños de Donna, su madre decide conseguirle un hermoso regalo para que la recuerde y también la acompañe. Un día en el mercado su madre ve una muñeca muy tierna, una muñeca de segunda mano, y decide comprarla como regalo de cumpleaños para su hija Donna. A Donna y a Angie les pareció que esta muñeca era muy tierna y decidieron darle un lugar en su apartamento que compartían. Al comienzo todo era completamente normal. Nunca nadie se imaginaría que una pequeña muñeca hecha de trapo, que tenía cabello rojo hecho de lana, unos hermosos triángulos en lugar de ojos y una pequeña sonrisa en su rostro podría ser algo tan macabro y tan aterrador. Una muñeca que había sido popular en el mercado, conocida como Raggedy Ann. Un día al llegar a casa encontraron a la pequeña Ann tirada en el suelo, justo en la entrada del apartamento, y todo el apartamento estaba de cabeza. Muchas cosas estaban fuera de lugar y al comienzo pensaron que podría tratarse de ladrones, pero obviamente cuando te pones a organizar todo este desorden intentando ver qué fue lo que sucedió, pues se dieron cuenta que no hacía falta absolutamente nada. La puerta tampoco estaba abierta, ninguna ventana, y no había posibilidad de que alguien hubiera entrado. Tampoco había marcas en la puerta o que hubieran forzado la cerradura. Por supuesto que este incidente se les hizo muy extraño, pero pues no le dieron mucha importancia y continuaron los días normal. Poco a poco comenzaron a notar que era frecuente que la muñeca Ann estuviera en posiciones diferentes o estuviera en lugares diferentes de la casa. Siendo estudiantes de enfermería, personas lógicas, nunca se imaginaron que esto tuviera algún tinte paranormal o que alguna cosa extraña estuviera sucediendo. Por el contrario, comenzaron a intentar hallar una explicación diciendo que tal vez la habían podido dejar en un lugar diferente y no se habían dado cuenta, o alguna de ellas jugando con la muñeca simplemente la dejó por ahí y tal vez por eso estaba siempre como en lugares diferentes o en posiciones diferentes. Los días continuaron pasando y ellas intentaron ser un poco más cuidadosas de en dónde dejaban la muñeca, pero se hizo más frecuente que cada vez la muñeca aparecía en un lugar súper diferente a donde la pusieron. Donna comenzó a dejar la muñeca en su habitación, algunas veces sobre su cama y otras sentada sobre una silla, siempre con la puerta de la habitación cerrada, pero comenzó a hacerse mucho más frecuente que esta muñeca ya aparecía fuera de la habitación, en algún lugar completamente diferente, y no había ninguna posibilidad de que esto sucediera. Un amigo de Donna y Angie llamado Lou solía frecuentar el apartamento de las chicas y pasaba mucho tiempo con ellas. Él también comenzó a notar lo que sus amigas decían, pero realmente no le daba mucha importancia porque lo creía completamente ilógico. Y seamos sinceros, cualquiera lo hubiera pensado. Hasta que un día comenzaron a aparecer notas escritas con una letra muy extraña como si fuera hecha por un niño pequeño. Y aquí comenzaron las cosas siniestras. Estas notas decía ayúdame o ayuda a Lu. Al confrontarse se dieron cuenta que ninguna de ellas había escrito estas notas, tampoco había sido el mismo Lu. Realmente no sabían a qué se referían, pero decidieron ignorarlo y continuar con su vida. Un día, cuando Donna regresó a casa, se dio cuenta que la muñeca Annabelle estaba sentada en su cama y tenía algo muy particular. Tenía las manos llenas de sangre real que parecía humana. Así que imagínate la escena de las chicas completamente neuróticas en su apartamento intentando ver qué carajos es eso y de dónde salió esa sangre, y realmente no tienen respuestas de absolutamente nada. Ellas buscaron la ayuda de una medium, quien fue la persona que dio la primera luz sobre lo que podría tratarse este caso. Esta persona les dio una clásica historia, que ese complejo de apartamentos había sido construido sobre un campo donde una pequeña niña llamada Annabelle había perdido la vida. El espíritu de Annabelle se habría quedado rondando este campo o esta zona, y cuando estas chicas se mudaron al apartamento y vio a esa pequeña muñeca tan preciosa y tan bonita, el espíritu de esa pequeña niña llamada Annabelle Higgins
se había adentrado en esta muñeca. Donna y Angie se caracterizaban por tener un gran corazón y ser personas muy amables, y cuando escucharon esta historia se les conmovió todo el corazón y decidieron adoptar a la pequeña muñeca o a la pequeña niña ahora llamada Annabelle. Por alguna razón, ellas desarrollaron una especie de vínculo o de relación con la pequeña Annabelle y comenzaron a hablarle, a preocuparse por ella, a dejarla cuidadosamente situada en un lugar antes de irse de casa. Pero ¿recuerdas a Lou, el amigo de estas chicas? Pues Annabelle no logró congeniar con Lou porque Lou pensaba que esa cosa era muy extraña, que no tenía poderes mágicos, que no tenía cosas paranormales, que ningún fenómeno estaba ocurriendo, que era simplemente una pequeña muñeca de trapo y todo ello tenía explicación. Una tarde en el apartamento solamente estaban Angie y Lou. Estaban sentados en la cocina hablando cuando de repente escucharon un golpe muy fuerte que provenía de la habitación de Donna, quien no estaba. No había nadie más en el lugar. Obviamente entraron a ver qué había ocurrido y se dieron cuenta que Annabelle estaba sentada en una silla y no sobre la cama como Donna la había dejado justo antes de salir. Lou se acercó a tocar a la muñeca y de inmediato sintió una sensación muy extraña apoderándose de él. Acto seguido sintió un agudo dolor en su pecho y vio que tenía unas claras marcas de garras desgarrándole la piel. Atando cabos llegó a la conclusión que debía estar relacionado con la pequeña Annabelle. Lo más extraño es que 2 días después estas marcas desaparecieron sin dejar ningún rastro, así que se curaron rápidamente. ¿Cómo era posible que se hubieran curado tan rápidamente? Finalmente, ya cansadas de todos estos sucesos tan aterradores, decidieron ponerse en contacto con un sacerdote episcopal. Este señor, el padre Higan, conocía a los Warren y se puso en contacto con ellos para que ellos llevaran este caso. Los Warren le dijeron a las enfermeras que todo se había salido de control debido a que ellas le habían mostrado simpatía a este ente que estaba en la muñeca. Dijeron que no se trataba de ninguna pequeña niña. Esto se trataba de una figura demoníaca que estaba buscando un humano como huésped y su plan era apoderarse de alguna de ellas. Según los Warren, ellos habían detectado una posible posesión demoníaca, fenómenos de teleportación, ya que la muñeca aparecía en lugares diferentes, fenómenos de materialización, porque literal ya estaba creando el papel en donde comenzaron a aparecer las notas, y también lo que denominaron como la marca de la bestia, que se trataba de las garras que habían aparecido en el pecho de Lou. Los Warren se contactaron con otro sacerdote llamado Cook, ordenando un exorcismo para este objeto. Después de realizar este ritual, decidieron llevarse la muñeca a su casa para contenerla en un recipiente adecuado. Como estaban tan temerosos de que se podía tratar de una entidad tan fuerte, decidieron tomar unas vías alternas en lugar de tomar la autopista como para resguardarse, y decidieron andar un poco prevenidos. En el trayecto de regreso a casa el carro comenzó a fallar. Se apagaba, no quería andar, no encendía, así que decidieron rociar un poco de agua bendita. Aparentemente el agua bendita funcionó calmando al espíritu y lograron llegar a casa. Pensando que ya todo estaba tranquilo, la dejaron sobre un escritorio, pero luego comenzaron a notar que la muñeca estaba levitando, que volvía a aparecer en otros lugares y lo de las posiciones también. Así que contactaron a un sacerdote diferente, quien concluyó que no tenía nada que ver con ningún demonio ni ninguna entidad maligna. Básicamente dijo: yo no creo que esto tenga nada de malo, es simplemente un muñeco, no va a pasar absolutamente nada, así que me voy a retirar. Y cuando esta persona se retiró, pues iba manejando su carro y este carro también comenzó a fallar. Perdió el control de la dirección y los frenos no servían. Ahora el sacerdote había tenido un accidente en el que realmente no había muerto, pero sí había tenido varias heridas serias. Así que los Warren, preocupados, decidieron mantener a Annabelle dentro de una pequeña jaula o un contenedor de vidrio. La caja tenía una inscripción de una cruz y algunas oraciones hechas a mano, y también colocaron unas estampas de oraciones como protección. Ellos creían que la muñeca estaba tan embrujada que cada 2 semanas realizaban oraciones como contención, y cada 2 a 3 meses llamaban a un sacerdote para que realizara una oración especial y así contener este mal. Luego del fallecimiento de los Warren, su hija Judy y su esposo Tony Spera quedaron a cargo del museo, el Museo de los Warren o el Museo Oculto de los Warren. Este museo está ubicado en Connecticut y antes era posible visitarlo hasta 2019 porque después cerró. Tuvieron que cerrar debido a circunstancias como la pandemia y otros factores, pero todos estos objetos malignos que eran de la colección de los Warren quedaron en manos de su hija y de su familia. Ha habido muchos rumores y muchos memes circulando en internet alrededor del escape de Annabelle. El incidente más reciente se trata de 2020, cuando alguien tuiteó que Annabelle había escapado del Museo de los Warren un 14 de agosto de 2020 a las 3 a.m.
pero rápidamente salieron a desmentir el hecho y dijeron que Annabelle estaba completamente segura en su pequeña jaula de cristal. Durante la época que el museo estuvo abierto al público, a esta pequeña jaula de cristal le sumaron un aviso que decía no abrir, y las personas comenzaron a reportar en internet que cuando habían visitado este museo, pues les había causado mucha gracia que la verdadera Annabelle era simplemente una muñeca pequeña de trapo que se veía completamente dulce y nada aterradora. Varias de estas personas que se habían burlado de Annabelle poco tiempo después habían tenido accidentes trágicos, en algunas ocasiones fatales. Por ejemplo, una chica escribió que había visitado el museo en compañía de su pareja. A ellos les causó mucha gracia Annabelle, y poco después que estaban realizando un trayecto en moto tuvieron un accidente terrible. Como resultado, su novio había perdido la vida y ella había resultado con unas heridas bastante graves y en el hospital. Así que todos los rumores sobre Annabelle comenzaron a salirse de control. Y ahora, debido al fallecimiento de su cuidador Dan Rivera, pues algo completamente inesperado y que realmente no hay muchas luces de que haya sido causado por algo en específico o que haya tenido antecedentes de salud o de algún otro tipo, pues está causando bastante temor entre todas las personas que creen que Annabelle sí es una figura demoníaca y es una figura muy peligrosa. Si te causa revuelo este tema, déjame en los comentarios, ¿tú crees que Annabelle estuvo relacionada o que no tuvo nada que ver? Porque yo personalmente creo que pudo haber sido simplemente causas naturales, pero me gusta pensar en la idea de que tal vez sí está relacionado. Siempre mi parte racional pelea contra mi parte fantasiosa y a mí me gusta crear conjeturas de que tal vez todo esto sí es posible. Pero dime tú qué opinas. Antes de irte, déjame un me gusta y suscríbete para ver más historias súper interesantes. También en mis redes sociales hablo de muchos otros temas paranormales, de crímenes reales, de cosas muy misteriosas. Así que te voy a dejar una playlist de fenómenos paranormales muy interesantes. También puedes ver videos cortos en mis otras redes sociales, así que sígueme para más. Gracias por pasar, esto es todo por hoy y nos vemos en un próximo misterio.